personas crean que ser alta de gobierno o alta oposición es probablemente más alta de gobierno, es una de las posiciones más difíciles de ser en debate. Y yo creo que hay que ir demitificando esa idea, porque primero, incluso si es algo tedioso al inicio, es probablemente la mejor cámara para ganar un debate, porque es la primera cámara que gana, e históricamente múltiples finales como de Woods o de Semude, o incluso de torneos como TODI, TRD o en general, esto son cámaras que tienen mucho poder en cómo se da el marco del debate. Y en segunda instancia, yo creo que es importante que le perdamos el miedo a estas cámaras. Uno, porque inevitablemente las vamos a hacer, pero dos, porque así podemos ampliar los elementos que tenemos como para, no sé, seguir siendo mejores debatientes o evaluar mejores cámaras altas siendo personas juezas. Lo importante es demitificar la idea originaria que tenemos de las propias cámaras. Entonces, si no reconocen a la persona que está ahí es Voceo. Voceo fue primer ministro de la final de Woods de 2016 y junto a Fanel ganaron esa final siendo primera de gobierno. Entonces les recomiendo ese debate si no lo han visto. Es un gran debate. Entonces creo que ya podemos pasar la slide. Lo primero es que quiero que se queden con esto a lo largo del taller. Los mejores debatientes que ustedes conocen no tienen las mejores ideas, sino que tienen la mejor técnica para desarrollarlas. Piensen en cualquier persona que ustedes admiren en este mismo momento en debate, sea del circuito hispanohablante o sea del circuito en inglés. En muchas ocasiones las ideas que tienen son relativamente simples, no están tan complejizadas, sino que tienen un elemento técnico que hace que suenen mucho más complejas y por ende que suenen más persuasivas. Pero piensen en que también cuando ustedes son cámaras altas o en general cuando están argumentando, hay un típico feedback que siempre les replican, ¿no? Que hace falta análisis, que no están profundizando o que no están mecanizando bien. Eso no implica necesariamente que las ideas que tienen son malas, significa que no están creando las condiciones para que el panel crea en las ideas que tienen y por lo tanto no las prioricen o no las recuerden como algo indispensable dentro de las deliberaciones. ¿Esto qué quiere decir? Usualmente esto es algo que muchas personas están haciendo cámaras altas porque realísticamente son las que menos tiempo de preparación tienen, porque cámaras bajas tienen adicionalmente otra media hora de preparación al ser las que hablan después. Entonces, claramente, cuando somos altas, el feedback constante es, te hace falta profundizar, hace falta ponderar análisis, hace falta mecanizar, el encuadre no está claro, pero, noten que la forma en que dan feedback no es que no existe, sino de que tienen que mejorar la profundidad de las mismas. Por lo tanto, no necesariamente es que tienen que ser dumps de ideas, sino que tienen que mejorar la estructura de las ideas que tienen, ¿verdad? Como por ejemplo, aumentar la solidez que tienen a nivel argumentativo. Es decir, que las ideas que ustedes tengan no se queden en premisas, sino que vayan estructurándolas. ¿Por qué esto es cierto? ¿Por qué esto es relevante dentro del debate? ¿Cómo vemos el status quo y por qué eso es problemático? Porque piensen que cualquier moción tiene una problemática en principio que se está tratando de resolver en sí misma. La segunda es que cuando ustedes resuelven esto, les hace más competitivo en sí mismo, especialmente emociones más cerradas o de conocimiento específico. Es por ello que indistintamente si cualquiera de la cámara que sean, es importante que consuman contenido dentro de debate. Esto es como un consejo general, porque en algún punto no van a haber infoslides que les faciliten el conocimiento, sino de que especialmente en una cámara alta, el hecho que ustedes tengan acceso a conocimiento específico les da una ventaja realísticamente más grande que al resto del debate porque les permite enmarcar y en esa misma instancia quemar líneas de extensión, pero también eso implica que reduzcan la dependencia de que el segundo orador, especialmente siendo el primer ministro y líder de oposición, salve la ronda, porque en muchas ocasiones hay un sesgo mayoritario en altas de que los segundos tienen mejores discursos y en bajas de que las extensiones tienen mejores discursos. Esto es más que nada porque en muchas ocasiones la forma en que, la psiquis que tenemos alrededor de PMs y líderes de oposición es que tienen que introducir más no desarrollar. Entonces, es importante que esa idea que tienen, que solamente tienen que introducir, la cambien, porque es significativamente importante que ustedes sean capaces también de argumentar y traer lo más importante del debate desde el primer discurso. Porque Jorge me hace una pregunta. ¿Cómo puedo encontrar el debate que mencionaste anteriormente? En YouTube. Ahorita que termine el taller les voy a mandar... ahí Brainer se les envió. Un gran debate. Ya. Ahora, el siguiente es... gran parte de ustedes siempre va a querer ganar debates.
o siempre va a querer tener discursos 80, 81 o es una meta que tienen dentro de debate. Pero piensen en que no se pueden quedar únicamente con la idea de tener una buena ronda, sino tener rondas consistentes. ¿Eso qué quiere decir? Piensen en cómo, por ejemplo, Marce Gómez o Mati Durán o Jessica Zapata o Andrés Revelo o a la cantidad significativa de debatientes que existen, que son muy buenos dentro de nuestro circuito, no tienen 80 a 85 seguidos solamente porque sí o porque siempre tienen buenas rondas. Incluso estas personas quedan cuartas en rondas definitivas y aún así tienen speaker points altos. Yo creo que igual un speaker es un elemento muy, pero muy subjetivo dentro de debate. Pero piensen en que indistintamente de esas condiciones es porque tienen consistencia dentro de las rondas. Es decir, incluso siendo, no sé, digamos como la cámara que pierde un debate, son capaces de seguir como rompiendo el techo de los 70 porque tienen buena estructura, tienen claridad dentro de sus discursos y tienen análisis matizado. Eso es más que nada lo que vamos a ver dentro de este taller para que específicamente en cámaras altas podamos como no solamente romper la idea de que las cámaras altas son difíciles, sino que también se sientan más contentos con sus discursos. Entonces, Marvin, si me puedes ayudar a pasar las slides. Bien, lo primero que tienen que pensar es que cuál es el deber de una cámara alta. El primero y el más intuitivo es que tienen que caracterizar el problema actual dentro del status quo, ¿verdad? Tienen que describir con claridad qué es lo que está mal y por qué hay una necesidad de cambio en el status quo en el mundo actual. Piensen en que cualquier moción que exista, sea de predecir, de lamentar, de análisis o lo que sea, son mociones que están tratando de plantear una problemática que gobierno trata de solucionar en la medida de propositiva y oposición dice que esa no es la medida o de que está mejor el status quo. Por eso quiere decir que hay un choque claro, que hay una problemática en el status quo y por lo tanto no pueden omitirla por tan intuitiva que sea, sino que tienen que ampliar exactamente esa problemática para que el marco del debate sea uno claro, pero también las personas juezas puedan recordarlo a través de ponderaciones, mecanismos, impactos o incluso las propias extensiones de sus cámaras bajas. Eso ustedes lo conocen como status quo, es bastante claro y de nuevo no basta con que ustedes digan algo es injusto o tenemos que cambiar esto o las personas están sufriendo. Esas son afirmaciones vacías. Es importante que amplíen porque es que el sufrimiento de estas personas es tan negativo, porque es necesario cambiar la situación de las personas, porque es necesario hacer negociaciones con un país en particular, porque es importante que en este preciso instante invadamos un país, por ejemplo. Este tipo de elementos cambian completamente. Primero, cómo entendemos cómo funciona un debate, pero segundo, por qué algo se mantiene y a quién afecta específicamente la moción y por lo tanto les ayuda a generar un roadmap mucho más claro del debate. Lo segundo es caracterizar a los actores relevantes, ¿verdad? Aquí es como básicamente un brainstorm de las cosas que ustedes puedan preguntarse durante PrEP o incluso dentro del debate, ¿no? ¿Quiénes son los principales agentes o grupos afectados por esta moción en específico? Porque claramente las mociones no afectan a todo el mundo en el mismo grado y por lo tanto es estratégico hasta cierto punto que denoten cuál es el grupo que más se ve afectado dentro de una moción. Lo segundo es cómo piensan estos actores, qué incentivos tienen, qué margen de acción poseen. Esto es indistinto si es una moción de intereses o una moción de actor, porque igualmente piensen en que cualquier debate van a haber agentes y por lo tanto tienen que ser capaces de distinguir este tipo de elementos para luego desbloquear ideas o para luego desbloquear impactos y mecanizaciones. Eso quiere decir que cuanto más rica sea la descripción que ustedes tengan sobre estos elementos, es más creíble toda la argumentación que van enmarcando dentro del debate. Lo tercero es que tienen que ser capaces de establecer un criterio bajo el cual, o la métrica, el cual se gana un debate, ¿verdad? Piensen que si estamos hablando de un principio, como la justicia, entonces lo lógico es que la métrica sea, ¿dónde es más justo tal? O, por ejemplo, ¿dónde logramos cumplir con nuestra responsabilidad con la población? O, por ejemplo, ¿dónde resolvemos esta problemática? O la cámara que va a ganar este debate es la que haga tal. O sea, eso es importante dentro de los debates, porque en muchas ocasiones olvidamos explicar cuál es la métrica, pero a veces es muy intuitiva en base a la estructura que mantenemos dentro de los casos y los discursos.
Eso quiere decir de que incluso si no la quieran decir tal cual, es importante que la tengan en mente porque luego se pierde dentro tanto de su tiempo de preparación y también en los discursos tanto de PM como de BPM o viceversa, como líder de oposición, como BLO. Creo que podemos seguir si no hay preguntas. Ahora, otros tres últimos y ya terminamos en el deber. También tenemos que ser capaces de anticipar el impacto de los demás y desactivarlo antes de tiempo. A mí me gusta referirme a los impactos como elementos que son de enchufe. Es muy fácil activar un impacto y también es muy fácil apagarlo, porque los debates son muy, pero muy dependientes de cómo se da la ronda per se. Eso quiere decir que si en una ronda les sirve un impacto muy pequeño y con un delta muy pequeño pero probable, en otros debates quizás no les sirva, y eso es muy dependiente de cómo se da la ronda, cómo se están involucrando con sus análisis, cómo ustedes están presentando ese análisis, ¿verdad? Pero lo ideal es que ustedes sean capaces de integrar, por ejemplo, respuestas preventivas desde primera de gobierno o desde primera de oposición, para que entonces los impactos que ustedes tengan sean más robustos, pero también desactivar los impactos contrarios o decir que esos impactos son precondicionados por tal elemento o no son tan grandes y por lo tanto no son tan relevantes, o si son muy pequeños, el grado de margen de daño es significativamente mayor, o por ejemplo, este impacto existe pero no ayuda a resolver la métrica del debate. Esto implica que ustedes tienen que tener claras dos cosas. La primera es cuáles son los impactos de su lado y la segunda es cuáles son los impactos del lado contrario, para que así sea más claro construir a partir de ello. Lo último es que ustedes no tienen que siempre ser creativos en exceso. Me refiero específicamente a creativos porque hay personas que tienen esta manía de querer dejar a su baja sin extensión y hacen como, o sea, en vez de traer como el argumento más intuitivo, se traen el elemento más rebuscado para tratar de que su baja no les robe terreno. Yo creo que esto es una mala práctica y yo creo que es muy poco estratégico. Si ustedes ven que hay líneas intuitivas dentro de un debate, piensen en que también es muy fácil como blindar esas líneas, ¿verdad? Ponderarlas dentro de un debate, posicionarlas como las más importantes o incluso generar tanto análisis sobre esas líneas que la bajan, incluso si extienda otra línea argumentativa, no tienen impacto más importante del debate como el que ustedes tienen. Eso quiere decir que si a ustedes se les ocurren 5 argumentos distintos, no tienen que abarcar esos 5 elementos, sino que pueden abarcar 2 o 3 o incluso 1, y eso ya es suficiente para ganar una ronda si tienen la estructura, pero también si tienen los elementos importantes para posicionarlo. Igualmente en este taller les voy a otorgar una estructura tanto de prep time como de discurso, tanto para primeros oradores en altas y segundos oradores en bajas. Lo último es que ustedes tienen que incluir siempre muchas capas de análisis dentro de cámaras altas. Y cada argumento que ustedes que ustedes traigan, deben tener varias razones por las cuales eso es cierto y también es relevante, ¿verdad? Eso implica que incluso si hay elementos sencillos de por qué algo es certero, no solamente pueden decir esto es cierto por tal, sino que es como una cebolla, ¿verdad? Esto es lo que les explico siempre a mis estudiantes. Incluso si ustedes tienen múltiples mecanismos que a lo mejor no son tan profundos, son mecanismos que están linkeados unos con otros y que por lo tanto la cámara contraria tiene que hacer el esfuerzo de decir o de quitar una capa de la cebolla y demás para poder ganarles. Pero piensen en que incluso si quitan 4 capas distintas, eso no quiere decir de que la capa más importante está más debilitada. Al final, el centro de una cebolla o la parte que te hace llorar la cebolla es la que está en el medio. Por lo tanto, mientras ustedes robusten el core de su argumento, es muy poco probable que les puedan ganar, porque tendrían que hacer esfuerzos significativos de involucrarse o con todas las capas o tratar de mitigar todas las capas de análisis. Eso es simplemente como un elemento estratégico. No les estoy diciendo que lo hagan siempre. Yo personalmente lo hago. Especialmente cuando trato como de generar análisis con respecto a un contexto en particular o de cómo es que se ven ciertos clashes dentro del debate o con respecto a ciertos actores, pero es como cierto elemento estratégico que podrían utilizar. Ya podemos pasar, Marvin. Sí, no sé si hay alguna consulta hasta aquí. Recuerden que me pueden interrumpir con gusto. Ya. Vamos con el prep time. Listo. Antes de explicarles lo que hay aquí, les quiero decir que
gran parte de los debates se ganan y se pierden desde el tiempo de preparación. Y antes, Laura dice, ¿qué estrategias recomiendas para blindar los argumentos? Yo creo que pueden existir dos. La primera es preguntarse cómo, y yo creo que esto también va a quedar claro durante prep time, cómo la cámara contraria va a responder a su argumentación o cuáles son los puntos débiles que ustedes tienen, porque claramente no van a tener 5 silver bullets dentro de su caso. Entonces, cuando ustedes son capaces de identificar cuáles son los elementos que muy probablemente la cámara contraria les vaya a decir, ahí pueden empezar a blindar esas argumentaciones. Porque incluso con esta respuesta no es suficiente para ganar, o esta respuesta no está vinculada a nuestro impacto, así que incluso si existe, no quitan el mayor beneficio a nosotros. O por ejemplo, podemos conceder que pasa tal, pero esa no es la carga más importante del debate. Y yo creo que en segunda instancia, una forma de blindar sus argumentos es simplemente decir o como precondicionar como otras rutas argumentativas de cámaras contrarias. Como por ejemplo, este argumento que ya hemos explicado contiene estos mecanismos y este es el impacto. Este argumento es solamente posible con los análisis que ya nosotros hemos proveído. Para que ese análisis no sea importante dentro del debate, la cámara contraria debe demostrar 1, 2, 3 o debería demostrar que su impacto es significativamente mayor que el de nosotros. Por lo tanto, lo que hacen es imponerle una carga de la prueba a otra cámara y esa cámara ahora tiene que demostrar por qué eficientemente le ganan a ustedes. Y véanlo como al final el debate es un ejercicio de ir contra el tiempo. Entonces, si la otra cámara se enfoca mucho en tratar de reconstruir, pero no en cumplir con la imposición que tiene que ser legítima, y no solamente puede ser porque ustedes creen que es la mejor, sino que tienen que analizarla a nivel racional. Entonces es muy probable que tengan una ventaja competitiva ahí, porque ya el panel está escuchando cómo ustedes están fraseando ciertos elementos. No sé si la duda quedó clara, Laura. Voy a asumir que sí. Como les comentaba sobre el tiempo de preparación, gran parte se pierde y se gana desde el prep time. Y piensen también en que el tiempo de preparación es como muy delicado. El tiempo de preparación es dos cabezas pensando, que son dos cabezas distintas y muy probablemente van a chocar. Es muy común que ustedes se peleen, ustedes tengan disidencias dentro de sus prep times. Lo que no pueden hacer es jugar a ser la cámara contraria con su partner, porque eso es perder el tiempo. Realísticamente, siendo cámaras altas, ustedes no solamente tienen que pensar esas ideas, y eso es probablemente 2 a 3 minutos perdidos de conversación, sino que también tienen que, por ejemplo, construir un primer discurso, especialmente siendo alta gobierno. Ahí más o menos se van 5, 6 minutos incluso. Y también tienen que discutirlo, tienen que decir cómo blindamos. E incluso sí pueden haber elementos como, esto no me parece tan estratégico, pero lo que no pueden hacer es crear un PM y un líder de oposición peleándose uno contra el otro dentro de un tipo de preparación. Esto es significativamente malo porque no solamente están tratando de rechazar constantemente a sus duplas, y piensen también que debate también es un ejercicio emocional. Entonces, los elementos, especialmente dentro de prep times, en donde no son capaces de conceder o entender ciertos elementos, o por ejemplo, si sus duplas son incapaces de, por ejemplo, construir un elemento particular y por ello requieren su compañía, es algo que los va a hacer friccionar. Y si friccionan dentro del preten, es poco probable que el primer discurso sea efectivo. Y la idea al final siempre de cualquier cámara es ganar desde el primer discurso, no por demeritar segundos discursos, sino porque la idea general es que el segundo discurso responda al caso contrario y que pueda reconstruir, pero que todo el análisis importante y relevante que solamente habría que posicionar esté en PM o esté en líder de OPO. Entonces, cuando estén en prep times, traten de humanizar más la imagen del prep. No traten de decir, esta idea me parece boba y no sirve, sino traten de decir, tengo dudas sobre este impacto porque creo que nos podrían decir tal. Y así van construyendo, por ejemplo, blindaje o más mecanismos, o por ejemplo, mejor involucración. Y eso es más productivo que simplemente pelearse y no generar ideas al final. Ahora, la definición clara, el prep no es simplemente el tiempo para
pensar cosas que decir, sino que también es el momento donde se define la estrategia que va a ganar o va a perder el debate. ¿Qué se busca en un buen prep? Aquí hay 7 puntos en particular. La primera es que ustedes tienen que ser capaces de entender la naturaleza del debate. Este debate, ¿sobre qué es? Pero no piensen en sobre qué es sobre. Esto es un debate sobre política, o esto es un debate sobre movimientos sociales, o esto es un debate sobre filosofía. Es una visión intuitiva del debate. Piensan en lo que también implica el metadebate. Esto es un debate sobre dónde es más probable conseguir este impacto. Esto es un debate en donde tal cámara gana si prueba un punto de relevancia más grande que otro. Ese tipo de elementos son importantes porque primero les hacen ya construir cuál es el mapa particular para tratar de elementar análisis, pero segundo, les ayuda a estructurar ideas de forma correcta y no simplemente hacer ideas de, yo creo que podríamos sacar un caso de principio, o yo creo que podríamos sacar un caso sobre mayorías. Esas son ideas ya, no son elementos construidos. Entonces, es importante que entiendan la naturaleza de cómo se va a dar el debate en particular. La segunda, que es más o menos también introducido eso, que no se trata solo de lo que dice la moción, sino qué se está realmente discutiendo. Se está discutiendo sobre el acceso a un servicio o no, se está discutiendo sobre el arreglar una política o el dividir una empresa. Ese tipo de elementos son cosas que ustedes pueden leer, pero lo que ustedes tienen que identificar es cómo nosotros probamos tal, o cómo nosotros comprobamos, o cómo nosotros probamos una carga de la prueba en particular. Lo tercero que pueden pensar es qué principios entran o quiénes son los actores más relevantes, como les había dicho antes, o cuál es la tensión central o clash o métrica que necesita resolverse en este debate en particular. Lo cuarto es que tienen que identificar el espacio que debe ocupar la Cámara. ¿A qué me refiero con el espacio? Ustedes no pueden abarcar todo el debate, sino que tienen que abarcar lo más importante. Entonces, si ustedes tienen que delimitar un espacio particular para explicar un contexto o que el frame sea más claro y posicionar un actor, ese es el espacio que ustedes van a ocupar dentro de un debate. No necesariamente tienen que quemar todas las líneas de extensión. Eso es un espacio externo a ustedes y por lo tanto no es recomendable que traten de abarcarlo, sino que traten de tomar lo que sí va en torno a su cámara en particular. Quiero que venga una pregunta. ¿Cuáles crees que son las preguntas claves para identificar las imposiciones del debate? Actually, en este taller hay como ideas de brainstorm o para ayudarles a guiar eso. Entonces, también voy a mantener esa pregunta aquí hasta que salga ese slide, pero muy buena pregunta. Alexandra dice, ¿cuáles son las estrategias que recomendarías para entender la naturaleza del debate y no irnos por las ramas? Piensen, por ejemplo, voy a tomar mociones simples. Esta casa privatizaría el sistema de salud. El debate claramente es sobre acceso versus calidad en el sistema de salud. Acceso porque no privatizarlo implica que se siga manteniendo público a esto y por lo tanto más personas puedan acceder, porque el privatizarlo implicaría que no tantas personas puedan acceder al sistema de salud y privatizarlo implica que la salud es más cara, pero es de más calidad. Entonces, yo creo que el primer paso es entender el wording de la moción. Si hay algún elemento que ustedes no comprenden, no sientan pena de preguntar la adjudicación, mientras esto no necesariamente tengan que ver con elementos argumentativos o tengan que ver como cosas que ustedes simplemente podrían comprender del wording tanto del infoslide como de la moción. Y lo segundo es, discútenlo con su partner. ¿Qué tú crees? Por ejemplo, para ti, ¿cuál es lo más importante de este debate? ¿O sobre qué trata realísticamente este debate? Porque si ustedes están bloqueados, es probable que su partner tenga la respuesta. Y si esa persona también está bloqueada, es probable que a través de la discusión puedan, como por ejemplo, resolver esas dudas. Lo segundo es, ¿podrías definir qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba es algo que ustedes tienen que demostrar para ganar un debate. Es, por ejemplo, para que ustedes ganen el debate que acabo de decir, tienen que probar en gobierno por qué privatizar el sistema de salud es eficiente. Eso es básicamente una carga de la prueba. ¿Cómo evaluarías a la hora de comenzar a priorizar ideas? Yo creo que, por ejemplo, si ustedes pueden identificar una idea que es fácil de construir a nivel de intuición, entonces yo priorizaría esa idea por sobre tratar de como ponderar ideas que son más difíciles de explicar porque a lo mejor no tienen tan claro cómo se ve en el debate o porque necesitan, por ejemplo, la respuesta de una cámara contraria. Entonces yo creo que sería más como
entre más intuitivo sea, mejor discutirla primero. ¿Cómo se llama un impacto? Un impacto es el resultado de algo a través de como los mecanismos que ustedes han dado. Por ejemplo, un impacto es esto ayuda a que la gente pueda disfrutar de mejor salud, en base a lo que ustedes ya han dado previamente. Creo que ya todas las dudas están resueltas. Lo quinto es que en cámaras altas, especialmente el PrEP, te permite primero detectar que probablemente va a decir la baja de ustedes y cómo construir algo complementario. Complementario significa específicamente que complemente probablemente la extensión de su baja. Y cuando complementan probablemente la extensión de su baja, eso genera un pequeño elemento disuasorio a que su baja es dependiente de ustedes. Entonces eso es estratégicamente bueno. Lo segundo es que prever las líneas del otro lado para evitarlas, refutarlas o flipearlas, por ejemplo, o sea, darles la vuelta. ¿Qué más con más o menos blindaje? Lo siguiente es pensar en qué mundo se gana el debate y construirlo desde el inicio. Cuando me refiero a en qué mundo se gana el debate, hablo de cuál es el mejor mundo posible para ustedes y cuál es el mundo más probable que pase y cuál es el peor mundo. Y por qué en cualquiera de esos tres escenarios ustedes son capaces de ganar, porque eso no quiere decir que se eximen de, por ejemplo, beneficios particulares que ya ustedes están creando dentro de su argumentación. Los sets es que los argumentos no se inventan por cantidad, es decir, si ustedes tienen 6 argumentos, no importa, es mejor tener pocos argumentos, pero que sean argumentos útiles y de peso comparativo, es decir, que sean importantes dentro de una ronda. Y lo último es que el prep de ustedes siempre debe girar en torno a qué visión tiene más impacto o tiene mejores comparaciones y tiene mayor capacidad de respuesta ante lo que diría el lado contrario, no de nuevo elementos súper como ambiguos o especulativos o lo que sea. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por eso miren que no. Y creo que ya podemos pasar, Marvin. Listo, ahora vamos a ver un poco de la argumentación. ¿Cómo ustedes argumentan en cámaras altas? No solamente deben explicar cómo ven el mundo ustedes, sino cómo el mundo va a ganar dentro, o cómo el mundo se va a ver si ustedes ganan, o si su cámara es la más importante, básicamente. Lo primero que tienen que tener claro es cuál es la premisa. Y aquí quiero ser muy enfática, porque yo creo que esto es un problema que tienen muchas personas dentro de debate. A veces, y yo también peco de esto, porque yo hago openings. Entonces mis openings son como relativamente como tratando de apelar a la moralidad y ya a sonar como poético, como lo que vamos a mostrar aquí es porque esto salvamos el mundo de las garras del capitalismo. Es como, that sounds cute. Pero el problema es que debe ser funcional esa explicación. Si ustedes solamente dan una premisa que realísticamente no está conectada con su argumentación, entonces es un tiempo estratégicamente mal implementado dentro del debate. Si ustedes quieren hacer openings, está bien, pero tienen que saber cómo ese opening se vincula a toda la argumentación que van a tener a lo largo de su discurso. Es decir, que es más estratégico a veces simplemente decir, vamos a tener, o de nuestro lado vamos a cumplir una mayor responsabilidad bajo este modelo en la política, o vamos a cumplir con un deber especial hacia los ciudadanos, o lo que vamos a demostrar es cómo vamos a tener más salud. Damien dice, ¿cómo evitas no ser comparativo desde el PrEP? ¿Sueles preguntándote el mundo de oposición o tienes otra estrategia? Yo creo que la precondición para ser comparativo es preguntarse cómo es el mundo de oposición y en base a eso saber cuáles son los beneficios de oposición o cuáles cosas son exclusivas de oposición y por lo tanto construir en torno a, porque incluso si ellos tienen esos beneficios no son suficientes para ganar el debate. Yo creo que es más que nada esa estrategia, porque tampoco es como tener 14 minutos solamente de ideas de oposición, sino identificar cuáles y por lo tanto ser capaces de, por ejemplo, blindar o precondicionar el lado contrario. Lo segundo es qué es lo que ustedes están defendiendo, es decir, la idea central. Eso no puede ser una idea abstracta, sino que tiene que tener un posicionamiento claro y concreto. Por ejemplo, los incentivos estructurales que impone una política en particular hacen que los gobiernos rindan más cuentas. O, por ejemplo, cuando un padre tiene incentivos a cuidar el ambiente donde vive su hijo, es probable que la relación sea más fructífera y que no se fractura a lo largo del tiempo. Es decir, noten que la premisa es, vamos a demostrar, porque es que
los núcleos familiares están más consolidados. Y lo segundo que ustedes dicen es, cuando un padre se involucra más en el ambiente de sus hijos, o cuando tiene incentivos a involucrarse, es probable que ese seguimiento sea constante y por lo tanto las relaciones sean más cercanas. Esto implica de que no hay elementos como de abandono familiar o de ausencia, o por ejemplo elementos en donde las personas no se sientan tan allegadas a su familia y que a largo plazo eso fraccione núcleos familiares importantes o como espacios seguros para las infancias, y eso implica a largo plazo que la gente está mucho mejor. ¿Alguna pregunta antes de pasar la slide? Voy a asumir que no. Listo. Lo tercero que ustedes tienen que hacer a nivel de su argumentación es por qué lo que acaban de decir es cierto. Y ese es el corazón de su análisis. Y noten que en muchas ocasiones, cuando ustedes no refutan esto, refutan lo que antes dije. Y si ustedes quieren ganar un debate, se tienen que involucrar con este tercer punto en particular. Por eso es que esta parte es muy extensa. Y aquí es donde se separa una cámara buena de una cámara muy buena, o una cámara más consolidada dentro de debate. Lo primero es que ustedes tienen que tener o usar mecanismos que sean lógicos y no suposiciones de cómo ciertas cosas pasan. Por ejemplo, este incentivo existe porque el riesgo de pérdida electoral aumenta si no hacemos esto. O este incentivo existe... Deme un segundo, no busqué agua. Este incentivo existe porque, no sé, las personas no quieren ser infelices, o las personas tenemos una tendencia a protegernos siempre porque somos seres humanos sociales y por lo tanto ante el peligro activamos como mecanismos de blindaje, como por ejemplo no hablar con ciertas personas, no abrirnos tanto hacia desconocidos, o por ejemplo poner límites, ese tipo de elementos. O, por ejemplo, este cambio ocurre porque los actores racionales priorizan estabilidad económica, o priorizan sentirse más felices, o priorizan tener núcleos que no se pierdan a lo largo del tiempo. Pero noten que estos son mecanismos y no son suposiciones. ¿Por qué son mecanismos? Porque vinculan un análisis, es decir, análisis A, con análisis B. Es decir, están explicando cómo ambos A y B están relacionados con el segundo punto para reforzar que ese análisis es verdadero o es cierto dentro de la ronda. Hay un mecanismo que a mí me gusta mucho que una vez Carlota dijo, que es las personas buscamos ser felices porque no podemos escapar de nosotros mismos. Eso es un análisis superficial. ¿Por qué esto es cierto? Porque ustedes nunca jamás van a desvincularse de su relación con sí mismos. Se pueden desvincular de otras personas, pueden abandonar a su familia o su familia se puede alejar de ustedes, o pueden sus familias morir, pueden abandonar amistades, pueden, por ejemplo, separarse de todo el mundo, pero siempre van a tener el hostigamiento de vivir con ustedes mismos y por lo tanto una vida feliz es una vida en paz con su propia conciencia. Lo segundo es las personas tenemos una tendencia siempre de priorizar cosas que nos generen placer, como por ejemplo principios hedonistas. Yo quiero viajar porque me encanta la idea de gastar dinero en mí. O por ejemplo, yo quiero ir a este torneo porque es una meta personal que yo tengo. Piensen en cómo gran parte de estas cosas están relacionadas a mi yo, como eso potencia elementos que me hacen feliz a mí. Entonces, muy probablemente una vida donde las personas logren sus metas o como prioricen cumplir sus metas, es una vida donde son más felices porque saben que se están priorizando a sí mismas y tratan de consolidar ese vínculo. Eso es más o menos como la idea detrás de ello. Lo siguiente es que tienen que desarrollar en bloques y esos bloques deben estar enumerados. Les voy a explicar por qué o marcados claramente. Porque eso es cierto. Piensen que a veces debate es un japping session, como hay mucha gente hablando paja. Entonces, ¿cuál es la paja más importante? ¿O cuál paja está vinculada a la otra? Piensa, por ejemplo, primer análisis con respecto a esto. ¿Cómo esto cambia o cómo esto combate el problema que existe en el status quo? Segundo, ¿por qué ese cambio es sostenible a lo largo del tiempo? El primero es la introducción de cuál es este cambio. La segunda es porque este cambio se mantiene y no simplemente es primario o introductorio. La tercera puede ser porque este cambio es lo más relevante dentro de la ronda. Lo cuarto puede ser porque este cambio es asumible frente a posibles riesgos. Es decir, no es
construir en base al mismo análisis, es vincular su análisis con otras cosas, una debajo de otra. Y lo último es como, es siempre bueno que ustedes ejemplifiquen o maticen o tengan como comparaciones funcionales dentro de sus preguntas. Como por ejemplo, no necesariamente tiene que siempre ser como matiz, sino como un refuerzo del mecanismo. Esto lo pueden ver como, esto pasó en tal lado y fue funcional. Pero no necesariamente siempre tienen que depender como de ejemplificaciones. Eso solamente tómenlo como un grano de azúcar. A veces es bueno, a veces es malo. O, por ejemplo, pueden decir, en en países ya desarrollados, vemos que hay una prioridad significativamente grande a el escrutinio político, o a la transparencia, o a la educación, y eso es funcional. Queremos que si replicamos esos elementos positivos y hacemos que exista una cultura más grande en torno a esto, podemos ya desarrollarnos como países de Latinoamérica o países del sur global en general. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a asumir que no. Marvin. O Andreita, me hiciste así, me hiciste así. Esos son mis estudiantes. Lo cuarto es que, ¿por qué ese impacto importa? Recuerden lo que les dije, ¿qué es el impacto? El impacto es el resultado de su argumentación. Y ahí ustedes tienen que analizar dicho impacto, ¿verdad? Ese análisis no es lo mismo a los mecanismos que ustedes han dado. Los mecanismos son análisis por los cuales algo es cierto, o algo es probable, o algo es relevante. Un impacto es a cuántas personas afecta esto, tanto de forma positiva como de forma negativa. O qué tan grave es que se evite como este impacto en particular, o qué tan bueno es que logremos este impacto. ¿Cuáles son los cambios que existen en el status quo a través de esta argumentación? O cómo se le relaciona eso con valores o principios súper importantes dentro de este debate en particular. Por ejemplo, si estamos hablando de un debate en donde hablamos sobre el mejorar una democracia o mejorar como el sistema de transparencia democrático, ¿eso mejora el debate en particular o solo cambia al actor dominante que disfruta una buena democracia? Como por ejemplo, personas que se benefician siempre de la democracia, pero la democracia no siempre ayuda a las personas en condiciones de vulnerabilidad. O por ejemplo, piensen en esto, si estamos hablando de un impacto de, no sé, como un impacto sobre mejor salud, la mejor salud, ¿quiénes son las personas que la disfrutan? ¿O qué tan accesible es esa salud? Entonces, como ahí ustedes como van mapeando por qué es relevante que la salud sea más importante, o sea, que la salud sea más buena, o sea, de mayor calidad, incluso si no todo el mundo puede acceder a la misma. Y ahí pueden decir, esto es bueno, o la salud es mucho mejor de nuestro lado, porque una vida sin salud es condenarse a la muerte o es condenarse a vivir una mala vida. Y nadie quiere vivir una mala vida. Y entonces como ahí ustedes como aglomeran todo el análisis que ustedes han que ya han introducido dentro de la ronda. Y lo quinto es que por qué, y aquí es donde ustedes comparan, por qué eso es más relevante que lo otro, que es una ponderación o weighting. Primero, esto probablemente muchos no lo sepan, espero que sí lo sepan bastantes, pero las ponderaciones son siempre positivas. Ustedes no refutan en ponderaciones. Ustedes dicen que lo de la cámara contraria es cierto y es relevante, pero que lo de ustedes es mucho mejor que lo que ellos están diciendo. Y por lo tanto, no sirve solamente decir, lo mío importa, sino por qué esto es más importante que todos los beneficios que esta cámara acumula. O por qué nuestro impacto es más probable que pase en principio. O, por ejemplo, si nuestro impacto pasa, lo ponderamos, podemos obtener esta serie de beneficios únicamente vinculados a nuestro lado y los beneficios de ellos solamente se ven en el escenario que ellos explican. O, por ejemplo, cuando ustedes se preguntan, piensen en que la libertad es importante, pero también es más importante la seguridad. Porque vivir una vida segura, incluso si es una jaula de oro, lo que sea, es una vida en donde no me hace falta los elementos importantes para sobrevivir. En un mundo libre, yo tengo que luchar por esos elementos. E incluso si tengo más autodeterminación, esa autodeterminación no mejora los elementos importantes que están vinculados a mi calidad de vida.
eso es básicamente una ponderación. Es como decir, ellos tienen esto y esto es bueno, pero eso no se vincula a otros elementos importantes que ya hemos explicado en la ronda. Esto, y que otro ejemplo, como aunque la Cámara Contraria proteja más la autonomía, nosotros evitamos coerción estatal directa con consecuencias materiales inmediatas hacia la calidad de vida de la gente, por ejemplo. Creo que podemos seguir. Ya, aquí hay un brainstorm que es básicamente como la respuesta a la pregunta que tenía Damien hace rato. Como estas son ciertas cosas que ustedes pueden preguntarse dentro del pretem. ¿Qué tengo que probar para ganar? O, ay, perdón, es que a veces es que yo leo mucho a pesar de. Entonces puse querés. ¿Quieren demostrar que el status quo está fallando? ¿O que ustedes quieren demostrar que su mundo es preferible aunque no es perfecto? ¿O pueden preguntarse qué es lo que cambia la medida? ¿O si esto cambia algo estructural o algo emocional en las personas? ¿O algo como psicológico? ¿O algo social? ¿O algo político? O sea, como ustedes deben identificar cuál es el grado de cambio que ustedes quieren como probar dentro del debate. O cuáles son los grandes ejes que se van a discutir, es decir, cuáles probablemente son los puntos de choque. Puede que exista un punto de choque sobre económico o un punto de choque a nivel social. O sea, ustedes pueden identificar eso a través de ese tipo de preguntas. O, por ejemplo, preguntarse si esto tiene algún elemento de principio, este debate sobre justicia o sobre eficacia o sobre legitimidad. ¿Qué es lo que va a decir el otro lado en esta moción? Uno que también puede ser importante es que si yo fuera closing o si yo fuera una cámara baja, especialmente una cámara baja contraria, ¿qué es lo que yo diría para refutarme? ¿O qué me haría perder si no cierro bien mis explicaciones? ¿O qué es lo que a mí me hace perder un debate en principio para luego construir a partir de ello? ¿O qué fenómeno interesante estaba hablando la moción? Y me refiero a fenómeno porque gran parte de los escenarios de debate son extremadamente hipotéticos. Entonces, si estamos hablando de intervenir en un país en particular, es un fenómeno muy específico y por lo tanto la forma en que funcionan ese tipo de elementos es muy particular y por lo tanto debe ser atingente a ese tipo de ideas que tenemos sobre las intervenciones, por ejemplo. O la pregunta que siempre le dicen a los novatos, ¿qué fue lo que pensó el equipo de adjudicación cuando puso esta moción? ¿Qué es lo que están tratando que estemos debatiendo? Ese tipo de cosas. Entonces, como igualmente ustedes van a tener esta PPT, ahí está como ciertas ideas, ustedes también pueden tener su banco de ideas. Y ya, Marvin, podemos seguir. Ahora el nuance, que es desarrollar espectros, pero no absolutos dentro del debate. Piensen ya todo lo que les expliqué. Ustedes pueden concluir que una buena cámara alta no solo define qué es lo importante dentro del debate, sino que entiende que el mundo no se mueve en extremos absolutos. Es decir, no se mueve sobre esto es lo más importante, sino estos elementos son más importantes que cualquier otro que exista en la cámara contraria. O esto no hace que el mundo sea perfecto, sino esto hace que el mundo sea mejor que el actual. O de la problemática que estamos ya planteando en el status quo. ¿Eso por qué es relevante? Porque hace que no se vea como que ustedes están en debatilandia, como le gusta decir muchos debatientes en el circuito, o en segunda instancia, hace que ustedes también entiendan cómo se sostienen sus mecanismos a lo largo de una ronda. Pero, ¿qué significa particularmente esto? Cuando hablamos de desarrollar dichos espectros. Eso habla de que tienen que pensar en todos los debates como cosas grises o espectros en particular, no como hay elementos blancos y hay elementos negros, todos los elementos negros son malos y todos los blancos son buenos. Hay un micrófono abierto ahí, güey, para que alguien guaya, lo tienes abierto. Esto, ay, Dios mío. No sé, Marvin. Listo, ya. Ya, entonces como ustedes tienen que ser capaces de identificar cómo esas cosas se mueven a lo largo del debate o cómo se mueven a lo largo de una discusión, y así como priorizarlas unas sobre otras. Pero lo cierto es que su rol no es decir que su mundo es perfecto, sino porque su mundo es preferible o es más justo o es más probable que sucedan ciertos elementos, es más seguro para las personas, por ejemplo, como ya les decía antes. Y lo último, el desarrollar este tipo de cosas
implica que ustedes tienen que hacer engagement, especialmente con el otro lado del espectro, que es básicamente los otros grises, y reconocer que los elementos que también están diciendo que son problemáticos de su lado son ciertos. Y entonces responder a esos elementos que son problemáticos de su lado para entonces posicionar el debate en principio. Y eso justo lo vamos a desarrollar en la siguiente slide. Recuerden que si tienen dudas, me pueden decir. Vean, por ejemplo, esta moción en particular. Esta casa cree que el cuidado de las personas mayores debería ser principalmente responsabilidad de la familia, no del Estado. Aquí no les alcanza a decir que las familias cuidan mejor o el Estado no puede sostener a todas las personas de tercera edad. Aquí es más estratégico un nuance que diga, es cierto que existen familias disfuncionales o ausentes. No decimos que la familia siempre va a responder bien ante los elementos, pero sí que es estructuralmente más probable que exista un vínculo emocional que incentive el cuidado genuino, mientras que en el Estado el cuidado muchas veces se terceriza sin seguimiento, por lo tanto abandonas estructuralmente a estas personas. Por eso incluso si ciertas familias o las familias no sean perfectas, son preferibles o es preferible comenzar por el círculo familiar y luego complementarlo con el Estado, solo cuando ese círculo familiar fracasa. Por ejemplo, en Panamá, no sé cómo funcionan en los otros países, la verdad desconozco, hay ciertas leyes que hacen que el Estado se haga cargo sobre personas de tercera edad y hay ciertos asilos públicos. Entonces, esto básicamente como las familias que lastimosamente no pueden o no desean incluso, cuando son elementos muy, muy particulares, pueden dejar a sus familiares ahí. Y el Estado se hace responsable únicamente cuando se demuestra que hay una imposibilidad de ese vínculo familiar de no poder como hacerse cargo a nivel económico o a nivel proporcional de esa persona. Sea, por ejemplo, que hablemos de una persona en condiciones de extrema vulnerabilidad o estemos hablando de una persona con condiciones específicas y por lo tanto es mejor que el Estado lo administre a través del sistema particular que tiene el Estado a una familia que puede, por ejemplo, tratar de hacerlo, pero lastimosamente no tiene las herramientas para hacerlo de forma eficiente. Noten que esto reconoce que hay problemas dentro de su lado, pero dice que es muy probable que existan como elementos que te hagan vincularte o que hagan que priorices ciertas relaciones, porque no todas las familias son disfuncionales o son ausentes o no tienen ese tipo de elementos en particular. Yo creo que podemos pasar a la siguiente slide, que hay otro ejemplo en particular. Bueno, primero hay una contextualización en lo tal ejemplo. Esto más o menos como lo íbamos introduciendo, pero piensen que el contexto ancla sus argumentos a la realidad. Eso quiere decir que cuando los impactos son vagos, la adjudicación a las deliberaciones o la discusión de las personas juezas dentro del debate se vuelve imposible, porque entonces nosotras no podemos determinar dónde pasa lo que ustedes están diciendo o por qué está pasando, ni a quién le pasa en particular. Por lo tanto, siempre es importante tratar de contextualizar las cosas tal y como estén pasando dentro del debate. ¿Cómo ustedes mejoran eso en particular? El primero es, por ejemplo, ¿en qué tipo de países ocurre este debate? Esto, por ejemplo, sobre si estamos hablando, esta casa considera que los países del norte global deberían poner esto. No estamos hablando de países en donde, por ejemplo, no tenemos sistemas económicos débiles, sino que estamos hablando de países que muy probablemente tienen sistemas económicos robustos o ya tienen un desarrollo económico y político lo suficientemente ampliado para poder determinar esta política. O como a qué tipo de personas afecta esta moción también, que es una pregunta reiterativa, ¿verdad? O lo segundo es que muestren específicamente cuáles son los actores involucrados en esta moción. Por ejemplo, piensen que si estamos hablando de una moción para aprobar una política, lo más probable es que estemos hablando del gobierno de turno y el parlamento y la población en particular. No estamos hablando necesariamente como de las relaciones diplomáticas e internacionales de ese país. Pueden existir, pero a lo mejor no está tan involucrada como, por ejemplo, la aceptación como ciudadana sobre una política en particular. Y al último, como ustedes pueden aquí utilizar ejemplos de países para materializar
O pueden poner escenarios hipotéticos que estén bien descritos sobre esta particularidad. Como por ejemplo, este escenario donde las personas dicen de que la razón por la cual tenemos una obligación moral de ayudar a los demás es porque si nosotros reconocemos que alguien está en daño, y noten que obligación moral y como esto moral, o sea, como moralmente correcto son dos cosas distintas. Moralmente correcto es como estaría bien que hicieras tal cosa, pero como una obligación moral es que estás obligado a hacer tal cosa. Entonces, una obligación moral es si ustedes reconocen que hay una persona que se está ahogando y ustedes saben nadar, entonces tienen una obligación moral de salvarla. Y si no hay nadie más que la pueda salvar, entonces esa obligación se incrementa. O, y lo que es moralmente correcto es si ustedes no saben nadar, lo que pueden hacer es alarmar a alguien para que pueda ayudar a esta persona. Es como dos escenarios diferentes. Y eso en la siguiente slide también se materializa mejor. Ahora, por ejemplo, esta casa priorizaría el desarrollo de un hijo sobre una distribución equitativa de recursos entre todos, es decir, entre todas las personas dentro de una familia. Esto suena muy foco, especialmente si tienen hermanos, porque es básicamente escoger un hermano sobre otros. Pero piensen en que en familias de bajos ingresos en zonas rurales de la India, esto es un ejemplo, un escenario hipotético, donde el acceso a la universidad cuesta años de ahorro. Tratar a los hijos por igual en lo material significa condenarlos a un futuro igual de limitado. Focalizar dichos recursos en el que tiene más proyección o motivación puede ser la única forma de cortar ese círculo de pobreza generacional. Y piensen también que estos son elementos que apelan a la moralidad o a la emocionalidad de personas juezas. Y claramente estas cosas no les hacen ganar debates, pero sí hacen que las personas juezas dimensionen porque algo es importante, porque logran como tener un escenario bajo las explicaciones bien descritas de ustedes de cómo se ven ciertas decisiones o ciertas políticas o ciertos escenarios en particular. Por lo tanto, si ustedes quieren elementar estas cosas, tienen que tener las descripciones claras. Estos son cosas para cerrar un mecanismo o para cerrar una argumentación o para presentar un impacto particularmente. No son cosas que ustedes deben utilizar reiterativamente en absolutamente los 7 minutos de discursos que tienen, sino que tienen que usarlos de forma estratégica para que tampoco quemen innecesariamente como este recurso, sino que sean capaces como de implementarlo de la mejor forma posible. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente slide. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Oh my God. ¿Dónde está la emoción? Vamos a pasar el slide. ¿Dónde está la emoción? No. No, Marvin. Pásala atrás. Ok. No, esa no. La siguiente. No. Bueno, la emoción era esta casa lamenta la idea, o esta casa lamenta como la idea predominante de que siempre tenemos que ser positivos y optimistas. Era básicamente como esa idea. Entonces, la idea era que aquí nada más saliera la emoción y ustedes pudieran ver lo que sale ahí. Pero yo me guié probablemente cuando lo estaba haciendo. Entonces, como no se podrá hacer el ejercicio como yo lo había previsto. Pero bueno, en esta emoción en particular, lo primero es que cuando hablamos de esta cosa, la mente tal, tienen que pensar en por qué ese optimismo es tan fuerte que se ha vuelto tóxico para poder generar un contrafactual. Igualmente, nosotros hicimos un taller sobre tipos de emociones, refieranse a ese taller en caso tal. Lo segundo es, ¿qué es mejor como contrafáctico? ¿Vivir con pesimismo o con una visión racional y neutral? O sea, tipo, noten que esto no es de que este es el contrafáctico, sino cuál es el contrafáctico como razonable que tenemos que utilizar. Si la emoción está casa lamenta, la idea predominante es siempre ser positivos y optimistas. Entonces, como la idea es que a veces simplemente tienen que ser negativo o neutral y no simplemente como
hipnotizarte por la idea de que todo va a salir bien en muchas ocasiones. Y lo tercero es qué efecto tiene esa preferencia en distintos grupos, como por ejemplo en personas que ya están deprimidas o las personas que están explotadas laboralmente o por ejemplo en movimientos sociales que claramente surgen cuando hay un descontento social que está afectando su calidad de vida. Podemos pasar a la siguiente, que es básicamente lo mismo, porque yo me guié. La siguiente. Ahora, ¿cómo resolvemos eso en cámaras altas? Lo primero es que ustedes tienen que caracterizar la preferencia social, ¿verdad? ¿Quién promueve esta idea del pensamiento positivo u optimista? ¿Eso viene de redes sociales específicamente o viene de los discursos empresariales o de los ejercicios de autoayuda o de la religión? O puede ser la multiplicidad de todas estas cosas. Lo importante es que ustedes caractericen esa preferencia social para luego construir el contrafactual. Lo segundo es que tienen que explicar la transmisión, ¿verdad? ¿Cómo se contagia esa preferencia de siempre ser positivos o de tener esa idea predominante sobre el optimismo en particular? ¿Cuál es el rol que cumple el Estado o las instituciones o las redes o la cultura popular sobre este elemento en principio? Lo último es que tienen que ser capaces de analizar la recepción diferenciada. ¿Cómo se perciben estas personas o cómo se percibe el optimismo frente a diferentes grupos sociales que ya les había mencionado como las personas deprimidas? ¿O a quién afecta positivamente esta narrativa y a quién perjudica esta narrativa en principio? No sé si hay preguntas hasta acá. Déjenme ver. No. Ahora, la estructura. Si ustedes no tienen una estructura clara, nadie va a saber qué es lo que están haciendo. Y aquí quiero, maybe, romperles la burbuja a algunas personas. El panel tiene que adjudicar el debate, eso es verdad, pero nadie tiene que sufrir para poder entenderlos ustedes. Ustedes deben ser capaces también de ser claros y tienen que ser capaces de masticar lo suficiente que ustedes tienen para que un panel no se cuestione como esto realmente está explicado o cuándo explicaron esto o me parece confuso el mecanismo. Porque a veces cuando no tienen esa estructura clara o cuando el discurso es muy desordenado y tratan de abarcar muchas cosas al mismo tiempo, créanme que el resultado es el mismo. El panel está tratando de abarcar tanta información en distintos análisis que a veces simplemente no la podemos apuntar o a veces simplemente no la interiorizamos y por lo tanto no la podemos priorizar dentro de una adjudicación. Entonces, un buen orador en una cámara alta sabe guiar la ronda desde el inicio, no solo por lo que está diciendo, sino por cómo lo está ordenando y cómo lo hace progresar. Eso también está altamente vinculado a cómo ustedes toman notas. Lastimosamente en este taller no incluí ejemplos de notas porque no tengo celular, entonces no tiene cómo tomarle foto, lo lamento. Pero si alguien tiene alguna consulta de cómo yo tomo notas, se las puedo mandar. Pero es importante que ustedes tengan claridad sobre su toma de notas y que no escriban párrafos y párrafos y párrafos de lo que van a decir, sino que con un bullet point o una viñeta para que lo materialicen mejor, sea suficientemente claro que ustedes puedan, que primero voy a explicar este argumento, esto tiene 3 mecanismos, tal, 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 el impacto de esto es tal. O sea, tipo, que ustedes puedan como concebir ese tipo de ideas. La estructura que yo uso es que primero doy el opening. Este debate no se trata de si el Estado falla o no, se trata de qué pasa cuando lo dejamos de intentar o cuando dejamos de optimizar ciertos elementos. Lo segundo es el roadmap, es decir, cómo más o menos se da este debate en principio. A explicar qué es lo que ustedes van a defender y cómo van a estructurar la intervención. Eso en debate le conocemos como flagging. ¿Qué es lo que voy a hacer en este discurso? Lo primero que voy a hacer es explicarles por qué es tan problemático este elemento en particular. Lo segundo que voy a explicar es por qué de nuestro lado, al eliminar este elemento, podemos desbloquear tal, tal y tal. Y lo tercero que voy a explicar es que incluso en el mejor de los mundos, en donde en oposición logre mitigar esa problemática se va a sostener a lo largo del tiempo y vamos a gastar recursos significativos para poder como blindarlo o lo que sea. Para que más o menos como entiendan cómo se ve el roadmap. Porque así el panel ya tiene el análisis de ellos van a explicar tal, y así también su segundo orador reconoce qué es lo que está haciendo falta dentro del discurso.
Lo tercero es el setup de ese debate, como el contexto o el framing, el encuadre, las definiciones si son necesarias, o es decir, las caracterizaciones, que ustedes definan como los actores principales, el status quo, y aquí tienen que evitar narrativas vacías, no pueden tener un setup ornamental de esto. Es lo más importante, es explicar por qué eso es lo más importante desde un inicio en la ronda. Luego, como poder presentar sus argumentos. Aquí puse una viñeta porque se puede extender a otros argumentos, pero lo que ustedes crean más claro, y luego la ponderación. Y dentro de ese argumento, cómo se construye bien. Todo lo que ya recopilamos, pero aquí está fragmentado. Y dice, un buen argumento en cámara alta no solo dice eso pasa, sino que explica por qué, cómo, con qué consecuencias y por qué eso importa más que cualquier otra cosa en el debate. Mantengan esas preguntas siempre a lo largo de cámaras altas, porque eso los va a ayudar tanto en prep como en la discusión propia del debate. Me parece que Laura tiene una pregunta. Bueno, es un consejo. De novata para otros novatos, usan una tabla para anotar y ordenen el discurso en el orden en que hablen de los debatientes. Sí, eso también es funcional. Yo lo que hago, yo soy segunda oradora, pero también hago primeros discursos. Entonces, cuando yo soy segunda oradora, yo anoto el discurso de mi primer orador, incluso si ya tengo el caso, y lo miro desde una visión de, está explicando tal, pero tengo dudas sobre esto. No queda claro porque esto pasa. No queda claro porque esto es beneficioso. Y así ustedes ya entienden desde su percepción de la persona que nos dio el discurso qué es lo que hace falta. Luego le pregunto a mi partner qué es lo que esa persona cree que hace falta. Y ahí se complementa. Y luego escucho las críticas de la cámara contraria y mientras estoy escuchando esas críticas voy construyendo refutaciones. Sobre el punto tal, 3 respuestas. Sobre el punto X, vamos a precondicionarlo. Pero más o menos eso igual lo van a ver más tarde. Marvin, ya podemos pasar. Ahora, primer ministro y líder de oposición y el engage. Aunque ustedes estén en primer gobierno o en primera oposición, su labor no es solamente construir, sino también hacer engage con el otro equipo, si ya ese equipo habló, o si hay material evidente que hay que desactivar, eso especialmente en primer ministro. ¿Por qué ustedes siempre tienen que hacer engage? Lo primero es que ustedes están mostrando que están prestando atención y son responsables con el flujo del debate. Es decir, que no solamente se desvinculan y dicen, yo voy a aprobar tal y no me importa lo que van a explicar los demás, sino que ustedes pueden ser capaces de prevenir y ponderar ciertas cosas. Lo segundo es que eso les permite neutralizar análisis que obstruyan el caso de ustedes porque alguien va a criticar su caso y por lo tanto va a tratar de refutar o de mitigar ciertos análisis de ustedes. Y lo tercero es que esto implica que ustedes se pueden posicionar mejor si ustedes señalan contradicciones o debilidades tempranas en un caso o en el otro. Por ejemplo, inconsistencias o, por ejemplo, contradicciones internas o, por ejemplo, tensiones. Ese tipo de cosas. ¿Cómo lo hacen? Lo primero es que ustedes no siempre tienen que responder a cada punto menor, sino que ustedes tienen que centrarse en las ideas más importantes o como particulares o como focalizadas que sostienen el caso contrario. Esto se ve en blindaje como, por ejemplo, muy probablemente ellos digan que lo más importante de su lado es la accesibilidad y que la accesibilidad es un bien en principio porque nos permite ser más felices a través de estos mecanismos. Esto no es tan relevante porque si la accesibilidad está viciada por lógicas de, no sé, obstruir la libertad de las personas o condicionar mi felicidad, entonces no importa si yo tengo acceso a bienes ilimitados, esa accesibilidad nos cobra algo mucho más grande que no estamos dispuestos a soltar. O, en segunda instancia, a esas ideas ustedes pueden aplicar como refutaciones profundas o como pre-refutaciones. Y esas pre-refutaciones pueden tener varias capas de análisis, no solamente que eso no pasa o eso no es tan importante, sino explicar por qué indeed no es tan importante o por qué no pasa en principio.
Lo tercero es que si su argumento contradice el de ustedes directamente, esa debe ser su prioridad. Es decir, si alguien está diciendo que lo de ustedes no es relevante o si alguien está diciendo que eso está fuera de debate, ustedes deben explicar por qué sí entra a debate y esa debe ser su prioridad refutativa. Ustedes tienen que materializar ese tipo de elementos porque si no, alguien claramente está teniendo una ventaja comparativa contra ustedes en principio. Y lo último es que tienen que siempre recordar que cuando hay afirmaciones contradictorias en el debate, la carga de resolución cae sobre los oradores que van después de ustedes. Así que si ustedes marcan contradicciones desde ese momento, ustedes ya van dejando el problema planteado para las cámaras bajas. Es decir, si ustedes reconocen que hay una tensión en el debate de altas, muy probablemente bajas van a tratar de resolver esa tensión. Y por lo tanto, pueden pasar dos escenarios. Que traten las cámaras bajas de extender a raíz de esa tensión. O dos, expliquen por qué el debate de altas nos ha dado sobre el punto, o sea, como la focalización más importante y luego no tomen en consideración esa tensión, pero por lo menos ya ustedes están tratando de como prevenir ese tipo de elementos para materializar más el engage desde antes. Podemos seguir, Marvin. By the way, Marvin les envió por el chat para que ustedes llenen la asistencia, es un form. Por favor, llénenlo. Gracias. Ahora vamos con el discurso de vicelíder y de viceprimer ministro. El rol de los segundos oradores no es simplemente hablar después, sino garantizar que el equipo sobreviva del choque del debate que ya ha resultado, porque ya hay dos oradores que se han enfrentado en principio. Eso se logra reconstruyendo lo que aportó su partner o su compañero y defendiendo el marco de caso frente al equipo contrario. Les voy a explicar por qué en este taller particularmente hay más sobre viceprimer ministro que sobre el líder y primer ministro. Porque líder y primer ministro son básicamente todo lo que hemos dado antes. La argumentación, el nuance, la forma en que damos el pretend. Esto tiene que convocar todo ese tipo de elementos. Y ustedes específicamente tienen tres funciones que voy a pasar a explicar. La primera es la reconstrucción, la segunda es la refutación y la tercera es la ponderación. Ustedes deben ser capaces de que eso se entienda y no solamente se entienda, sino que sea eficiente dentro de la ronda. Vamos a pasar primero con la reconstrucción. La reconstrucción es defender los argumentos de su primer orador frente a los ataques del otro equipo. Esto implica que no basta con repetir lo que ustedes ya dijeron. Por favor, no repitan lo que su primer orador ya dio, sino que den otras razones por lo cual eso es cierto o muestren que incluso a través de dichas críticas sigue siendo válida la argumentación o respondan a lo que fue atacado en principio sobre la crítica de tal o sobre el punto X para que ustedes puedan rearmar su caso. ¿Y por qué tienen que reconstruir? Porque de nuevo, en primer discurso debe venir todo lo más importante del debate. Y ustedes simplemente deben ser capaces de reconstruir y terminar de empatar ciertas cosas y encargarse de fulminar a la cámara contraria. No deberían tener la carga de traer el caso en segundo discurso porque eso también es pecar de engagement. La otra cámara también quiere escuchar lo que ustedes van a traer y no simplemente escuchar 60 prevenciones de lo que ustedes tienen sobre ellas. Eso en principio. Podemos pasar a la siguiente slide, Marvin. Ahora, ¿cómo ustedes reconstruyen? La primera es que ustedes tienen que escuchar activamente a su primer orador. Ustedes tienen que entender qué argumentos construyó su primer orador, cómo justificó esos argumentos y cuáles son los impactos más importantes en principio. La segunda es que tienen que preguntarle luego a su primer orador si ustedes están en físico, ustedes pueden decir, ¿qué crees que te faltó? O si están virtual, pues en virtual. Y yo creo que incluso a veces es más fácil que sea virtual porque les escriben. No sé. ¿Cuál es la parte que su primer orador siente que es la más débil o que no quedó materializada? O que su primer orador siente que fue lo más importante de su discurso. Porque la percepción de nuevo que ustedes tienen no es la misma percepción que tiene su primer orador. Eso se los dije un poco antes, pero de nuevo, esta es una forma como estratégica de reconstruir. Lo otro es que ustedes tienen que ser capaces de identificar
qué atacó el otro equipo y cómo atacaron a su caso, ¿verdad? O sea, tienen que pensar si realmente rompieron ese mecanismo o negaron un impacto en principio o dijeron que algo no era comparativo y pensar por qué es que dijeron eso en principio para contrarresponder. Y lo otro es que tienen que observar las omisiones del otro lado. Si algo no lo refutan, es decir, si una cámara contraria no se involucra con algo particular de ustedes, asuman que eso es una concesión implícita. Asuman que les están dando la razón y tomen eso de forma estratégica para decir, lo más importante de nuestro debate es tal. Ellos no responden a ese elemento. Tampoco digan de que si no refutaron como un elemento que ustedes reconocen que no es tan relevante, digan que eso es lo más relevante, sino que si hay elementos que omitieron y esos elementos tienen un valor significativo, denúncienlo para que el panel lo tome en consideración. Pero no todo esto desde la visión estratégica de que hay cosas que son más relevantes que otras. Creo que podemos pasar, Marvin. La siguiente es la refutación. La refutación es el responder activamente los argumentos del equipo contrario, pero no lo deben hacer con frases genéricas como esto no es verdad, o esto no importa, o esto no pasa dentro del debate. Eso es una afirmación, eso no demuestra nada dentro de la ronda. Lo que ustedes tienen que ser capaces es profundizar las refutaciones. Una refutación es un análisis constructivo de forma negativa, es decir, ustedes construyen una respuesta que es negando una verdad dicha por la Cámara contraria. Es decir, que en Parlamento Británico y también en World School, cada refutación debe desactivar un tipo específico de análisis dado por la Cámara contraria. Podemos pasar a la siguiente slide para ver cómo lo hacemos. ¿Cuáles son ciertas preguntas útiles que les pueden ayudar a refutar? La primera es que la afirmación que está dando la Cámara contraria es afirmativa, es comparativa, perdón. Si ustedes dicen que algo, o que ellos dicen que algo es solamente malo, pero si ustedes demuestran que la alternativa de ellos es peor, eso cae. Porque noten que la comparativa es, lo de ellos es muy malo. Por lo tanto, no debemos aceptarlo. Pero ustedes dicen, si lo de nosotros es malo, lo de ellos es mucho peor. Y eso es por X, Y, Z. Y de nuevo, podemos asumir que lo de nosotros está mal, que a lo mejor no conseguimos los beneficios que decimos, pero del lado de ellos, el impacto es mucho, mucho peor. Y si lo de nosotros es precondicionalmente negativo, imagínense un mundo en donde no existe esto, pero existen todas estas afecciones. Eso es una refutación. Lo segundo es que existe alguna brecha entre el problema y la solución. Muchas veces ustedes pueden identificar muy bien el problema que existe en el status quo, pero la política no la resuelven de forma como clara o como que no está resuelta realmente bajo las explicaciones que da una cámara. Ustedes pueden atacar esa grieta en principio. Pueden probar, por ejemplo, porque un debate sobre, por ejemplo, esta casa prohíbe los cigarrillos. Ustedes son oposición y gobierno dice, al prohibir los cigarrillos protegemos la salud de las personas porque evitamos que consuman algo que les puede causar depresión, les puede causar cáncer, les genera una adicción desde muy temprano a veces, Y ustedes pueden decir, lo único que ha resuelto alta oposición es que las personas consuman cigarrillos de forma legal, pero no que dejen de ser adictas. Cuando una persona es adicta y ustedes le quitan el elemento en el cual es adicto, que es lo obvio que va a pasar, va a tratar desesperadamente de conseguirlo porque hay algo que existe que se llama síndrome de la abstinencia. Y cuando lo tienen, no hay lógica de racionalidad, por lo tanto es mejor regular los cigarrillos o crear, no sé, como más clínicas en principio, de regulación, de lo que sea, para que las personas como puedan fumar, pero con supervisión estatal. Ese debate se ve más como esta casa legalizaría todas las drogas y ya, o sea, eso es un mecanismo de choque que a mí me gusta bastante, pero luego se los doy. La tercera es que ese argumento es realmente el punto de quiebre del debate, es decir, es algo que realmente cambia algo dentro de la ronda. Eso está causando un mayor impacto o eso afecta a grupos más vulnerables y si no lo hacen, minimicen el impacto de la cámara contraria. Digan que existan porque existe en un escenario que es muy pequeño o que el impacto en principio es muy, muy, muy bajo y por lo tanto no es razonable en principio. Y lo último que tienen que pensar en la caracterización que hacen y si es realista la cámara contraria, ¿verdad? Ahí ustedes pueden descubrir
que el mundo opera de una forma exagerada o inexacta en el lado contrario y por lo tanto ustedes pueden encargarse de corregir esa imagen en particular. No sé si hay preguntas hasta acá. Voy a asumir que no. Ahora, si ustedes no pueden refutar o desactivar un argumento por completo, al menos traten de mitigar ese análisis. Es decir, traten de reducir ese impacto. Señalen condiciones necesarias para que ese impacto suceda que la cámara contraria no ha enunciado. O comparen con algo más grave de su lado. Pero sean honestos con las personas juezas. Digan que quizás no refutan completamente ese elemento, pero sí lo están mitigando y mitigarlo es suficiente para ganar porque no está pasando el elemento que la cámara contraria dice que es el más relevante dentro de una ronda. Preguntas hasta acá, antes de la última slide y cerramos. Creo que no. Ahora, la ponderación. La ponderación, como ya habíamos hablado antes, no basta en únicamente de tener buenos argumentos, sino demostrar por qué esos impactos pesan más que el equipo contrario. Y ahí es donde ustedes ganan debates que pueden ser muy cerrados o particularmente más difíciles. La explicación está en la siguiente slide. Va. Aquí hay ciertos criterios claves para comparar ciertos impactos. La intensidad, por ejemplo. ¿Qué tanto sufre o mejora las personas afectadas? Este análisis que ya hemos dado. O la escala. ¿Cuántas personas se ven afectadas en principio? O la vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Son actores especialmente frágiles o que tienen poca agencia? Niños, personas migrantes, mujeres, personas pobres, por ejemplo. Las ponderaciones están altamente vinculadas siempre a un elemento en principio. Entonces ustedes pueden crear tanto una ponderación de probabilidad, pero también pueden crear una ponderación de principio o pueden, no sé, como ponderar un actor sobre otro. Todas esas cosas son probables dentro de las ponderaciones. Y aquí el trabajo que ustedes tienen es demostrar que incluso si algo de lo que dijo el equipo contrario es cierto de nuevo, lo que ustedes tienen o lo que ustedes han dicho es más urgente o más grave o más estructural. Ese ha sido todo el taller. No sé si alguien tiene preguntas antes de cerrar con la clase. Taller. Voy a esperar, maybe 2 minutitos. A ver si alguien está escribiendo en el chat o demás. Recuerden también, por favor, llenar el formulario que les envió Marvin por el chat para que podamos contar esto. ¿Cada cuánto contestas WhatsApp? O sea, ahorita no tengo celular, pero me voy a mantener la computadora un poco más, pero primero voy a cenar. Entonces, si tienen dudas sobre el taller, es probable que les responda maybe en media hora o una hora. ¿Este taller está grabado? Sí, este taller está grabado. Marvin les va a indicar dónde va a estar. Y de resto, gracias, gente. Me alegra que les haya gustado. Les voy a dejar mi número.